10 y 16 de la mañana, 10 grados la temperatura, pero hay un sol hermoso afuera. Estamos escuchando Ojos de Videotape de Paz Carrara. Lindo tema. Sí, arranqué el programa diciendo que no está tan frío afuera, que No, está bien, está es un lindo, lindo está día. bien. Es un Porque día que vos bancás, me digamos. pusieron cara del otro lado. Dije, no, mirá que mirá que si hay alguien que está. Lo que pasa es que hay 10.5. El problema mío es cuando baja de 10. Claro. 9.5 es frío. 10.5 estamos bien. Sos un tipo de dos Soy dígitos. complicado, Sí, soy un tipo complicadísimo. complicado, esa es la realidad. Y estamos arrancando recién en los fríos, así que te quiero ver. Bueno, estábamos hablando hace un rato con Agus de qué está pasando en la economía real, ¿no? Porque este es un programa en el cual analizamos mucho inversiones, finanzas, macroeconomía, pero también hay espacio para la economía real y lo que se está empezando a ver, por lo menos eso dicen los analistas, es un consumo a dos velocidades. ¿Qué significa esto? Que el consumo masivo, más vinculado a alimentos y productos de primera necesidad, cae, o por lo menos le cuesta levantar, pero hay consumos de bienes durables, hay más escrituras, hay más ventas y patentamientos de automóviles, con lo cual podríamos decir que hay un segmento de mayor poder adquisitivo que está consumiendo y un segmento de menor poder adquisitivo que destina una proporción más grande de sus ingresos a los alimentos, por ejemplo, que todavía está golpeado. Sí, y se nota, ¿sabes dónde? Ahora lo vamos a preguntar también en cómo se paga. Tengo un dato ahí para preguntar en la entrevista que va a ser interesante porque muestra exactamente esto que vos decís. Para hablar de esto tenemos en comunicación a Lorenzo Sigot Gravina. Lorenzo es economista y es director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás? Te saludan Leandro y Agustín. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con los que nos están mirando y escuchando, que vos posteaste en redes sociales un gráfico muy interesante que muestra este consumo a dos velocidades, ¿no? Mientras bienes durables y también consumos en dólares, que puede vincularse con gastos de turismo, pero también de plataformas como Netflix, por ejemplo, esos están en alza, pero los alimentos y otros productos de primera necesidad están mucho más golpeados. ¿Por qué está sucediendo eso, Lorenzo? Bueno, lo que vos describís, digamos, es lo que estamos viendo ya, te diría, desde fines, o sobre todo la segunda mitad del 2024, que vimos que mientras el consumo masivo cayó fuerte y quedó planchado, todo lo que es consumo de bienes durables e importados también cayó fuerte inicialmente a principios del gobierno de Milei, pero después recuperó rápidamente todo el terreno perdido y hoy, digamos, está claramente por arriba de los niveles de consumo de fines del 2023, es decir, tenemos un mini boom o una fuerte expansión en durables e importados. Cuando uno piensa en las razones, lo primero que hay que mencionar obviamente es que se han abaratado los bienes durables, los importados, primero por la apreciación cambiaria, y segundo también porque hay una política muy agresiva del gobierno de remover obstáculos para las importaciones o también impuestos, desde aranceles, el impuesto país, etcétera, a los bienes importados, a los bienes durables. Y por último yo te sumo que la recuperación del crédito bancario que antes le prestaba al sector público para cubrir el déficit y a partir del saneamiento fiscal que hizo la administración Milei, le presta al sector privado, también el consumo y sobre todo durables apalancado en el crédito es un driver claro. Dicho de otra manera, claramente todos los factores que hacen que se abarató en términos relativos los bienes durables importados, le han quitado impuestos, etcétera, y además con el crédito mucha gente quizás no podía comprar un electrodoméstico o estirarse a cambiar el celular, etcétera, hoy con mayor financiamiento lo puede hacer. La pregunta del millón es qué está pasando con el consumo masivo y si este estancamiento se debe a cuestiones más preocupantes, como si realmente hay una parte de la sociedad que está excluida de este de este boom de consumo de bienes durables o importados y que tampoco puede aumentar más su consumo masivo, y ahí sí estaríamos en una situación un poco más compleja. Hay algunos indicios de que algunos sectores de menores ingresos han sido golpeados y que estarían en esta situación, pero es difícil saber detrás de ese consumo masivo que está reptando muy lento, quién es el que no está pudiendo comprar más y si es una elección o no, porque quizás uno diga, bueno, prefiero no comprar gaseosa y esto y lo otro, pero como es más accesible hoy que nunca o que en el pasado cambiar el celular, quizás están ahorrando de esa manera o
desplazando algunos lujos en el consumo masivo para adquirir un celular o cambiar el celular. Ahora es interesante lo que decís porque uno de los motivos que citaste es el acceso al crédito y es cierto que eso motorizó un poco, por ejemplo, el mercado inmobiliario, pero no todos pueden acceder a un crédito. Vos tenés que tener unos determinados niveles de ingreso, tenés que estar en la economía formal, es decir, con un salario en blanco, tenés que tener scoring, crédito, estar bancarizado, no todos pueden acceder a eso. ¿Vos creés que vamos hacia una economía más así segmentada en dos velocidades o por lo menos dos estratos, los que pueden acceder al sistema a mejores precios y a mejores condiciones y los que quedan fuera? Yo digo, hay dos velocidades de consumo, no me queda tan claro en estrato, porque fíjate que con el e-commerce, por ejemplo, hoy quizás comprarte antes, ¿quién podía comprarse una zapatilla afuera a un precio más barato? El que viajaba. Y hoy, está bien, tenés que esperar quizás 2 meses, pero ya con un clic, digamos, podés comprarte a precios realmente baratos un par de zapatillas en el exterior. También va a demorar en llegar porque todavía no está aceitado, digo, todo ese procedimiento, pero ojo digo, no me queda tan claro qué es lo que está haciendo todo a nivel de clases, porque digo, realmente puede haber una decisión de decir, bueno, no compraremos gaseosa, no haremos esto, o sea, o vamos a segundas marcas, pero hay un menú que hoy creo que con la tecnología y con el e-commerce se ha ampliado incluso para consumidores que antes digo, si no, antes quizás que puedo decir, bueno, clase media o alta, eran los que podían viajar afuera, comprarse ropa afuera, etcétera. Pero hoy, insisto, con esta revolución del e-commerce empieza a ser el menú incluso para sectores de clase media o clase media baja, ¿no? Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Te saluda Agustín, gracias por estar con nosotros. Agrego un dato ahí que me pareció interesante, que salió el viernes pasado y que capaz ayuda a esta diferenciación quizás de clase, que es el último reporte de pagos minoristas ¿se escucha ahí atrás el ruido? De pagos minoristas que sacó el Banco Central, lo que muestra es que por primera vez en el mes de abril creció el uso de todas las tarjetas, de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito prepaga e incluso de SUBE, ¿no? Que muestra más movilidad, que venían todos o cayendo o por lo menos en algún retroceso. Eso muestra que cierta clase que tiene poder de bancarizarse utiliza el crédito. También se está endeudando, ¿no? Porque utiliza más la tarjeta de crédito, pero bueno, nada, la está utilizando esa parte que está bancarizada. Pero sorpresivamente lo que sí cayó fue el pago con transferencias directas. Es decir, la persona que hoy tiene un celular y se baja a alguna plataforma que puede escanear un QR y pagar, eso que es dinero en cuenta básicamente porque no tiene tarjeta, cayó. Entonces, en la industria de pagos lo que me contaban es, ese segmento se suele asociar a la gente de menos recursos. Entonces, hay algo ahí, me parece también como para pensarlo, que quizás el que está consumiendo, aunque endeudándose, usando más la tarjeta de crédito, entre paréntesis, está creciendo la morosidad, también nos enteramos esta semana de estos instrumentos, y el que menos tiene no está usando ese instrumento para pagar. Puede que haya algo ahí, no sé cómo lo analizás, no sé si o sea, capaz te lo estoy tirando ahora, pero con ese dato de los instrumentos de pago, me parece que se está viendo también cierta disociación del consumo. Sí, a nivel de estrato social. Yo te sumo que Kantar World Panel, que también hace relevamientos de consumo masivo, pero a través de relevamientos directos en familias. Digamos, tienen un panel de hogares y con eso recaban información del consumo masivo y de otros artículos. Y uno ve, ellos detectaron que el consumo masivo en el margen está recuperándose en los primeros meses del año, pero en forma segmentada. Ahí sí, ellos tienen quizás la única evidencia medida de que efectivamente la clase media alta, que ellos detectan las familias que relevan de mayores ingresos, están consumiendo más consumo masivo y los estratos más bajos no, incluso están cayendo en el margen. Entonces, hay algo de esto, pero bueno, el dato que vos aportás, hay cierta evidencia, no conclusiva, pero de que puede estar pasando esto y que efectivamente hay algunos sectores que han ganado, que son más acomodados y algunos que no. Y dentro de los sectores no acomodados o familias que les llegan con los justos, también tenés mucha heterogeneidad, porque ha habido un cambio significativo en el esquema económico y hay ganadores y perdedores en todos los ámbitos, desde el nivel sectorial, hay sectores que están muy bien, sectores que no están muy bien, a nivel de la familia, ¿no?
Y una consulta más en esa línea, porque sé que analizar consumo es difícil por todas las variables, como decías vos, que hay que ver. Desde el gobierno lo que salieron a decir también es que con la desaceleración de la inflación y con la estabilidad, lo que ellos creen o lo que ellos analizan es que las familias que antes capaz estaban comprando en supermercados todo el tiempo para ganarle la inflación o para resguardarse, ahora pueden hacer un consumo más por lo menos pensado o con más criterio, y por eso ahorrar para quizás comprarse un bien más durable como puede ser un auto. Parece raro porque ni me parece que en ese momento se podría comprar 100 paquetes de fideo, ni ahora haciendo ese ahorro se puede comprar un auto, ¿no? Pero digo, hay una bajada del gobierno ahí. ¿Cómo lo analizás vos, esa visión que dan desde el equipo económico? Digo, puede haber obviamente algún impacto en este sentido de, bueno, ir a principio de mes a llenar el changuito cuando había mucha inflación, ¿no? Bueno, apenas cobro, voy, compro y puede ser, pero es un impacto que me parece acotado. Lo más relevante, insisto, me parece que lo que se abarató, o sea, vos tenías un menú en el que había unas opciones que eran muy caras, bienes durables, y bueno, y de repente se te están abaratando y tenés esta posibilidad del e-commerce, etcétera. Entonces digo, ahí por definición, para las familias que están más ajustadas, si ellos deciden gastar en esos rubros que antes no podían o eran muy caros, etcétera, y ahora lo hacen, obviamente eso le va a estar quitando fuerza al consumo masivo más básico, ¿no? Y Lorenzo, ¿vos crees que el plan este del gobierno para que la gente saque los dólares del colchón y empiece a transaccionar, a usarlos, puede llegar a impulsar el comercio, el consumo y en todo caso motorizar la actividad económica? Bueno, primero queda claro que venimos de un blanqueo muy significativo a mediados, fines del año pasado, entonces uno llama, che, ¿por qué hay que hacer otro blanqueo o otro instrumento de este estilo? Digo, y además cuando uno piensa acá sí ya estamos hablando de sectores más acomodados, ¿no? Que tienen ahorros en dólares y la realidad es que hoy, incluso antes de estas medidas, si vos te querías comprarte un auto y tenías esos dólares, le ibas a encontrar la vuelta para poder usarlos, incluso si no lo tenías declarado, bueno, pero me parece que el impacto es marginal, sobre todo hasta que no esté, digamos, el proyecto de ley aprobado, que sí va a dar una seguridad jurídica, de que, bueno, que se van a modificar, digamos, la ley penal tributaria, etcétera, que ahí sí van a decir, bueno, está bien, no podés, porque si no, hoy ni siquiera es un blanqueo, es un aumento de aumentan los montos que vos tenés que informar a ARCA, etcétera, todo el sistema, pero si te agarran, digamos. Cambios con la ley, ahí ya podría tener un impacto más concreto, porque sí, ya, digamos, como fue en el blanqueo, que es por ley, que ahí tenías un instrumento, decir, bueno, como pagando una multa o esto, vos podías blanquear. Y esto, de alguna manera, creo que tendría un impacto significativo cuando, o eventualmente significativo, cuando se apruebe la ley, no antes, lo veo más marginal sin esa ley. Clarísimo. Lorenzo Sigó Gravina es economista y es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Lorenzo, muchísimas gracias por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Un placer, hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, interesante lo que dice Lorenzo. Él publicó un gráfico en redes sociales que justamente mostraba esta dicotomía entre el consumo masivo. Lo que él contaba era que el consumo masivo tenía una fuerte caída luego de la asunción del gobierno de Javier Milei y la devaluación, y luego una magra recuperación. Ahí lo estamos viendo. El consumo masivo es la línea roja que está abajo, y sin embargo arriba muy fuerte el turismo emisivo por esta apreciación del peso y que nos resultó muy barato ir a destinos internacionales como por ejemplo Brasil en el verano. También repuntando la compra de inmuebles, esto de la mano del crédito también, de crédito hipotecario, que sin embargo está teniendo algunos problemas. Lo hemos hablado con Candela en otras ocasiones. Tiene un techo ya el crédito hipotecario, eso es lo que te dicen los bancos, que a menos que aparezca financiamiento y fondeo de largo plazo, eso tiene un techo. Y el patentamiento de autos también subiendo, tal vez de la mano también de esta apreciación cambiaria, ¿no? Sí, como decíamos, bienes de lujo, bienes durables en comparación al consumo masivo. A mí me parece interesante seguir analizando la mirada del gobierno, que era lo que preguntaba, ¿no? En el gobierno dicen, no, bueno, como las familias están más estables y no tienen que salir a competir con inflación, se acomodan y entonces van para comprar un auto. De vuelta, parece raro ese análisis, pero es realmente, vos entras en el Twitter de las tres anclas y están contando eso en cuanto al consumo. Entonces digo, bueno,
a mí me quedo con lo que dice Lorenzo, que él lo ve más como diciendo, bueno, en realidad se abarató esto, entonces los que ya tenían y ya podían están adquiriéndolo o están viendo la posibilidad de adquirirlo. Pero muestra esa diferencia y como decías vos, esa economía en dos velocidades distintas. Veremos cómo impacta también en las elecciones y demás, porque la economía de abajo, la velocidad que viene más estancada, indudablemente es mayor cantidad de personas, ¿no? Lo que impacta el consumo masivo. Entonces, para mí hay que ir a verlo, y también por algo el gobierno está tratando de meterle combustible a la economía con todo esto para inyectar de alguna manera plata para que se mueva un poco. Digo, hay entonces alguna lectura de que se está atrasando o por lo menos quedando un poco dispar con respecto a otras cosas. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucho más Alerta en la City. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria